Buen día, soy Ria Storm y hoy les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en ius Storm. El video pasado lo culminé diciendo que a la Corte se le había dotado de un instrumento para estudiar la constitucionalidad de los actos hasta que se emitió el Acta de Reformas en 1847, que el impulsor fue Mariano Otero. Entonces me pareció pertinente continuar con esa línea, por lo cual el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que fue esa Acta de Reformas. El 22 de agosto de 1846 es cuando se establece el Congreso de la Unión, pero como constituyente, y entre las discusiones determinaron que volverían a establecer la Constitución de 1824. Esto fue el 10 de febrero de 1847, cuando estaba pues toda la discusión de la Constitución de 1824, si volverla a restablecer o no. Es que Mariano Otero propone un acta de reformas, y esta es aprobada el 21 de mayo de 1847. Y como les dije en el video anterior, es cuando se le dota a la Corte del juicio de amparo para poder analizar la constitucionalidad de ciertas leyes y actuares. No totalmente de todo, porque para interpretar la Constitución seguía teniendo la facultad del Congreso de la Unión. Mariano Otero, para proponer esta acta de reformas, se basa en lo que es el Judicial Review de Estados Unidos, que era un instrumento de interpretación constitucional. Entonces, es con el Acta de Reformas de 1847 que dentro del territorio mexicano ya se empieza a distinguir, gracias a este juicio de amparo, una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción constitucional. La jurisdicción ordinaria era reservada para los tribunales locales de cada entidad federativa, así como tribunales de menor jerarquía dentro del Poder Judicial de la Federación, y la jurisdicción constitucional, que era reservada a la Corte referente a actuares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sin embargo, seguía sin poder interpretar la Constitución. Era una jurisdicción constitucional, desde mi perspectiva, incompleta. Y les digo que desde mi punto de vista era una jurisdicción constitucional incompleta, porque la facultad de interpretar la Constitución seguía a cargo del Poder Legislativo. Entonces la Corte pues solo podía estudiar la constitucionalidad de ciertos actuares. Todavía no tenía el carácter que conocemos hoy en día. Empezaba a hacerlo, pero todavía no lo era. Y bueno, les leo el artículo del Acta de Reformas, en donde se establece esto, se empieza a establecer la jurisdicción pues constitucional, y donde ya se le dota del juicio de amparo a la Suprema Corte, y dice: los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare, que es distinto a lo que tenemos hoy en día. La Corte ya puede conocer de asuntos y ya puede declarar la inconstitucionalidad de ciertos artículos o de incluso una ley completa. Y en ese entonces no, o sea, la Corte pues podía decidir si amparar y proteger al quejoso, pero pues no podía invalidar esa ley. Eso seguía siendo facultad del Poder Legislativo. Y a eso voy con el artículo 23 y 24 de esa Acta de Reformas, en donde se establece que pues el Poder Legislativo era el encargado de dictar esa inconstitucionalidad, esa invalidez, y que de hecho a la Corte nada más se le daba como la facultad de publicar el resultado. Era como un medio de comunicación nada más. O sea, el Poder Legislativo decidía y la Corte era quien decía: mira, aquí está la publicación de que ya se invalidó, de que ya se declaró inconstitucional esta ley. Era un medio de comunicación nada más. No era quien analizaba, era todavía carente de esa jurisdicción constitucional completa. De hecho, en el artículo 24 dice claramente: el Congreso General y las legislaturas a su vez se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional, y en toda declaración afirmativa se insertarán a la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general que se oponga. Aquí en este artículo 24 del Acta de Reformas de 1847 se ve claramente que quien tiene la facultad de interpretar la Constitución es el Poder Legislativo. Después de este periodo, donde se restablece el uso de la Constitución de 1824 y se aprueba el Acta de Reformas de 1847, donde nace el juicio de amparo, pues se viene el problema de la Guerra de Reforma, que de hecho pues hay que acordarnos de que Benito Juárez la disolvió
y no la volvió a instalar hasta 1862. Y de hecho, en este periodo donde la Corte queda disuelta, los tribunales superiores de cada entidad federativa volvieron a adquirir como esa calidad de superior, de última instancia, en todos los asuntos. Cosa que la Corte pues ya había ido adquiriendo pues en su evolución, pero como queda disuelta se le quita esa evolución. Entonces, cuando la Suprema Corte vuelve en 1862, ya es lo que conocemos hoy en día. La Constitución de 1857 lo que hizo fue despojar al Poder Legislativo de esa facultad de interpretar la Constitución y se la dio a la Suprema Corte, que es como actualmente es. Ahorita el Poder Legislativo no tiene ninguna facultad de interpretar la Constitución. De hecho, es de sobrado conocimiento que muchas veces pues no saben redactar leyes y que por eso la Corte pues tiene mucho trabajo que hacer. Entonces, pues sería ilógico que tuvieran esa facultad de interpretar la Constitución, pero entonces con la Constitución de 1857 se le da a la Corte esa facultad de interpretar la Constitución y, además, se amplían los supuestos del juicio de amparo. Ya no solo incluye los actuares del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ya incluye también lo que es la actuación del Poder Judicial. Si dentro de algún juicio el juez que estaba conociendo de tu asunto te vulneraba algún derecho, ya era sujeto de amparo. O sea, ya podías acudir al juicio de amparo a reclamar que ese juez había violentado tu derecho. Entonces, ya empieza a ser el juicio de amparo lo que conocemos hoy en día. Empieza ya a ser verdaderamente un juicio de amparo. Y entonces, cuando a la Corte ya se le otorga esta facultad de intérprete, por fin, de una jurisdicción completa de intérprete de la Constitución, se ve que falta algo. O sea, sí, ya me diste la facultad y todo, o sea, la Corte, para este momento, cuando se le otorgan esas facultades, en la Constitución de 1857, cuando es promulgada y publicada, pues la Corte estaba disuelta. Entonces, no, como tal, la Corte todavía no había podido aplicar eso. Y entonces, antes de 1862, que es cuando se reinstala la Corte, se ve que hace falta algo para reglamentar lo que contenía la Constitución de 1857. Que entonces se ve que hace falta cierta reglamentación y dicen, pues hay que promulgar una ley reglamentaria. Hay que promulgar una ley de amparo. Y entonces es que esta ley nace en 1861. Y ahora, quien tuvo especial participación en la primera ley de amparo, que fue expedida el 26 de noviembre de 1861 y publicada el 30 de noviembre de ese mismo año, fue Ignacio Mariscal, que al igual que Mariano Otero tenía amplio conocimiento de derecho comparado del Judicial Review de Estados Unidos. Entonces lo que hizo Ignacio Mariscal fue bajar al sistema jurídico mexicano ese Judicial Review y adaptarlo a la realidad que se vivía en nuestro país. Y entonces, así es como formalmente nace ya la ley de amparo, cuando formalmente ya nace ya más parecido a lo que conocemos hoy en día, el juicio de amparo. Hasta aquí llega el video de hoy, espero que haya sido de su agrado. Es todavía a manera de introducción. Yo creo que ya el siguiente video ya voy a empezar a hablar un poquito de ya lo que es el juicio de amparo actualmente y facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya más apegado a lo que se conoce hoy en día para pues en el momento en que empiece a hacer los resúmenes de las sesiones del Pleno se entienda un poco más de lo que pasa. Y también hablar de los ministros que están ahí, porque siento que es importante conocer a nuestros servidores públicos y pues también voy a hacer una breve reseña de la trayectoria de cada uno, que aquí, de favor, por todo lo que se está viviendo y por todo lo que ha salido en los últimos meses, pues ahora sí que pido pues que no se vayan a estar peleando en los comentarios si es que llega a haber alguna discusión respecto de ciertos servidores públicos que están en la Suprema Corte. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden seguirme en mi Instagram, iUseStorm, que se los dejo en la descripción del video, donde seguramente voy a estar publicando extractos de las leyes y pues obviamente de la Constitución de las que estuve hablando el día de hoy, para pues que se vea un poquito más el texto, porque si aquí me ponía a leer todo, pues iba a ser un video bastante largo. Entonces nos vemos la siguiente semana con otros 2 nuevos videos. Saludos.